Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Para nosotros Reunión Cumbre con Jesucristo es un tremendo placer estar con ustedes en este tiempo que el Señor nos permite acercarnos a ustedes con la bendición de la palabra de Dios. Y ahora yo tengo un versículo que quiero que lo declaremos porque eso el Señor me lo acaba de poner en mi corazón decirlo. Está en Salmos número 9, en el versículo 1. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Qué bello, qué bello. Así es como debemos empezar siempre las cosas del Señor, alabándolo, agradeciéndole. Y le damos gracias por esta palabra que el Señor ha puesto en el corazón de Mechita. Mechita, te escuchamos, esa preciosa palabra que el Señor ha puesto para nosotros en tu corazón. Gracias, gracias, Sherita. Buenas noches, amigos. Gusto en saludarles. Realmente que tenemos una gran palabra que realmente Dios quiere que compartamos el día de hoy. Y es acerca de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para Amén. ello vamos a comenzar con el versículo Hebreos 11:1. Primero vamos a comenzar viendo entonces qué es la fe. ¿Qué es la fe? Entonces dice el versículo Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué nos está diciendo que es la fe? La certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo invisible que no se ve. Entonces, es la seguridad de que algo que esperamos sucederá. Eso es la fe. Es la seguridad total que tenemos de que algo que esperamos va a suceder sí o sí o sí o sí. Eso es la fe, la seguridad total, completa y la certeza de que las realidades invisibles que no vemos, pero son verdad. Aquello que no lo estamos viendo todavía, son verdad y se van a dar. Son verdad. Entonces, esa fe es la que Dios requiere que tengamos nosotros en Él. Entonces, ustedes me van a decir, ay, muy linda la fe. ¿Cómo la obtengo? Porque si Dios quiere que yo tenga esa fe, esa seguridad en Él, ¿cómo la puedo obtener? Por favor, enséñame. Bien, la palabra nos dice primeramente en Romanos 12:3b. Vamos a ir a Romanos 12:3b. Romanos 12:3b. Dice la palabra. Romanos 12:3b. Muy bien. Dice la palabra, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que cuando nosotros recibimos a Jesús, todos hemos recibido una medida de fe igualitos. A nadie Dios le dio un poquito más y a otro menos. No, tú no, no. A Dios, a todos nos dio la misma medida de fe. O sea que en el punto que todos le hemos recibido igual. ¿Y por qué en algunos llegan a tener una gran fe y otros se quedan ahí y no avanzan nada? ¿Por qué? Ahora, esa es la respuesta que vamos a seguir viendo ahora. Vamos a ir ahora a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero tener más fe. Merced, quiero tener más fe, hermana. ¿Qué hago? Es por el oír, por la palabra de Dios. ¿Qué te hace crecer esa fe que Dios te dio, esa medida de fe que Dios te dio? El oír, el oír, el oír la palabra de Dios. ¿Y cuál fe, cuál palabra, hermana, yo escucho? Depende de tu necesidad. Si tú lo que necesitas es salud, vas a buscar palabra de Dios de salud. Vamos a ver un ejemplo porque es necesario que entendamos un poco todo este versículo. Si necesitas tu salud, estoy enferma, estoy desahuciada, estoy con un problema grande de salud, estoy muy mal de salud, tienes que buscar versículos de salud.
Vamos a ir a Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5. ¿Qué nos dice la palabra? Ahora, la fe es creerle a esta, como dijimos, es la certeza, la seguridad, ¿no? De lo que se espera, seguridad. Vas a creer a esta palabra de Dios que tú necesitas para tu salud, en el caso de salud. Tú vas a tener que creerle a esta palabra, creerle. ¿Dónde va a estar tu fe, tu confianza, tu creer? En la palabra. Tú vas a tener que creer a esta palabra a pesar de que no es igual a los síntomas. Por ejemplo, tú estás recontra enferma y la palabra te dice que Jesús ya se llevó tus enfermedades y acá la palabra dice que estás, ¿a quién le crees? ¿A los síntomas o le crees a la palabra? ¿A quién le crees? Pero mira, estoy enferma, el doctor ha dicho que estoy recontra mal, estoy mal. ¿A quién le crees? ¿Al doctor o le crees a lo que dice la palabra de Dios? Entonces vamos a leer lo que dice la palabra. La palabra dice, ciertamente, ¿qué dice aquí? Acá se trata del profeta Isaías. Ciertamente, ciertamente, cierto, cierto, seguro, seguro, ciertamente. Llevó Jesús, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Cuando tú ves que yo estás enfermo, desahuciado, problemas grandes de salud, ¿a quién le crees? ¿A esa salud que está mal o le crees a esta palabra bendita de Dios que te dice que ciertamente, con toda seguridad, cierto, 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 Jesús llevó tus enfermedades? Hermana, qué difícil. Vas a tener que comenzar. ¿Y cómo hago entonces, hermana? Vas a comenzar a leer en voz alta la palabra. Vas a comenzar a oír. Tú tienes que oír, no solamente lo. Ciertamente, tú vas a tener que hablarla y oír, porque la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por la palabra de Dios. Entonces vas a hablar, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos curados. Jesús, gracias. La palabra dice que tú te llevaste mis enfermedades, que tú sufriste mis dolores. Gracias, Jesús, por tu llaga fuimos sanados. Gracias, declaro la palabra. Tu palabra es verdad, Jesús. Y comenzar día tras día a hablar, escuchar la palabra, hasta que esta palabra se haga un árbol frondoso y grande. Crezca en ti esta palabra y se manifieste la sanidad que Jesús ya hizo por ti, porque Él ya se llevó tus enfermedades. Entonces, eso va a ir creciendo en ti esa palabra, va a ir creciendo en ti y se va a manifestar, se va a manifestar. Vamos a leer esta misma palabra en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Mateo 8:17. Mateo 8:17. Mateo 8:17. ¿Qué dice la palabra? Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Quién está hablando acá? Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús estaba confirmando lo que el profeta Isaías había dicho. Y él está diciendo de él mismo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió él nuestras dolencias. Amigos, esta es Jesús mismo confirmando lo que el profeta Isaías ya había dicho. Vamos a leer ahora Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice la palabra, quien llevó él mismo, acá es Pedro, acá es el apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro?
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Acá por el Espíritu Santo, Pedro habló lo que ya estaba declarado y hecho por Jesús, por cuya herida fuisteis sanados. Si tú necesitas sanidad, estas palabras, estas 3 palabras al menos, tú vas a tener que leer la Biblia, oírla, no solamente leer, voy a leer, no, vas a tener que hablar para que tú mismo lo escuches. Y lo vas a hablar todos los días, eso tiene que crecer en ti. Va a llegar un momento en que tú vas a declararlo, ciertamente llevó Jesús mis enfermedades, sufrió Jesús mis dolores, por su llaga fui curada. Tú lo vas a declarar ya por tu llaga. No te interese los síntomas, tú decláralo y que por la llaga de Cristo fuimos sanados. Gracias, Jesús. Entonces esa es la fe. Así va a ir creciendo en ti la palabra, los síntomas van a desaparecer y tú vas a ser curada. Tú vas a ser curada. Esa es la palabra de fe. Eso es si tú necesitaras salud. Pero ¿qué tal si tú me dices, Mercedes, estoy raja? La pobreza, la escasez, la ruina, Mercedes, toda la situación peor cada día, vas a tener que buscar palabras de prosperidad. Un ejemplo es importante, por ejemplo, Salmo 23, un salmo tan sencillo, un salmo que siempre lo debemos de hablar y decir, hablarlo y escucharlo, amigos. Hablarlo, ya les digo que para tener fe es necesario hablarlo y tú mismo oírlo. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. No tienes ni michi, no hay nada. ¿Qué voy a decir? No tengo ni michi. No, no puedes hablar eso. Tú vas a hablar la palabra, que sea la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos, Señor, tú conmigo estás. Y Dios te va a sacar de tu ruina, de tu escasez, de tu miseria. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Vamos a leer la palabra acá. Segunda de Corintios 8:9, para que veamos lo que Jesús hizo por la humanidad, lo que Jesús hizo por el hombre. Segunda de Corintios, capítulo 8, versos 9. Mira lo que Jesús hizo por el hombre. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico el dueño de todo lo que existe, para que vosotros con su pobreza que él vivió, fueseis enriquecidos. Jesús no solamente llevó el pecado y las enfermedades, también llevó la pobreza de nosotros. Entonces, nosotros no podemos aceptar la pobreza que puede haber, no, porque si hemos recibido a Jesucristo, ya tenemos los méritos de Jesucristo, lo que Él hizo. En Gálatas 3, ¿qué dice? Que Él nos redimió de la pobreza, de la enfermedad, de la muerte eterna. Jesucristo nos redimió, nos rescató de la pobreza, de la muerte eterna y de la enfermedad. Entonces, amigos, Él ya pagó el precio de todo ello. ¿Qué tengo que hacer? Leer la palabra y escucharla. Porque la fe va a venir por el oír, no solamente por hablar, sino tú tienes que oír, por el oír. Va a llegar un momento en que esa palabra se va a levantar, te va a dar seguridad y tú la vas a declarar a brazos abiertos. El otro versículo que es maravilloso que le he puesto aquí como ejemplo es Proverbios 3, 9, 10. Proverbios 3, 9, 10. Que dice la palabra, es algo tan bonito que también es esto que realmente, que yo me acuerdo que hace años yo lo practicaba mucho, Proverbios 3, 9, 10. Miren lo que dice acá, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué significa honra a Jehová? Dale a Jehová. ¿Qué hermana no tengo? Dale lo que puedas darle. Hónralo. Él te va a levantar en prosperidad. ¿Tú crees que Dios está con la pobreza? Para nada. Si Él se hizo pobre siendo rico y el dueño del universo, para que nosotros fuésemos enriquecidos, Él no quiere tu pobreza. Él no te quiere enfermo. Él te quiere con vida eterna, te quiere sano. Y todo está, ahora vamos a ver
lo que viene, que es importantísimo. Vamos a leer ahora Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Le digo que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. Cuando tengan tiempo, lean todo de Hebreos 11. Van a encontrar testimonio de los grandes milagros que hicieron los hombres de fe de la Biblia. Vamos a leer ahora Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador de aquel que le busca. Entonces, amigos, si tú quieres salud, si tú quieres sanidad, si tú quieres prosperidad, ¿qué necesitas de Dios? ¿Qué necesitas tú? Restauración de tu matrimonio. ¿Qué necesitas tú? Una pareja. ¿Qué necesitas? Busca versículos en la que Dios, la obra que Él ya ha hecho a nuestro favor, lo que Él ya nos ha bendecido, léelo y créele, por favor. Créele a esta palabra bendita, porque Él ya lo hizo, ya no va a hacerlo. Y vamos a ver un gran ejemplo para que lo veamos, porque este es un ejemplo muy palpable, es Romanos 4:17. Romanos 4:17. Aquí nos habla acerca del gran padre de la fe. Padre de la fe es el Abraham. Nosotros venimos, todos los creyentes, venimos de nuestro padre Abraham. Todo dice la palabra. Y lo vamos a leer ahora. Él a los 100 años tuvo el hijo de la promesa de Dios. Vamos a leer 4:17 al 20. Dice la palabra. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Es nuestro padre. Abraham es nuestro padre de la fe. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham era, cuando él tuvo la promesa, era 75 años, su esposa no era fértil. Él a los 100 años tuvo, él cuando Dios va a tener el hijo a los 100 años, Señor, 100 años, ¿cómo voy a tener un hijo a los 100 años? No le dijo a Dios eso, no. Dios le dio la promesa y él creyó, tú eres poderoso, tú lo puedes hacer, creo. Si tú me dices que voy a tener hasta 100 años, voy a tener el hijo, lo creo, Señor. Y le creyó y tuvo el hijo. Sara, una mujer no fértil, tuvo el hijo. Leamos la palabra. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Él creyó en esperanza contra esperanza. No había esperanza. En lo natural era imposible que Abraham tuviera hijos. En lo natural era imposible que Sara tuviera un hijo porque una que ya era mayor, ya vieja, mayor, por favor, cerca de los 100 años, y una mujer que no era fértil, creyó en esperanza contra esperanza. No había lugar a dudas, no podía ser. ¿No? Él creyó en esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, nuestro padre en la fe, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Mira lo que dice la palabra. Y era mayor el Señor, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, no se debilitó en la fe. No, será, no será, no se debilitó en su fe. Lo que él le creyó al comienzo a Dios se mantuvo creyendo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Le creyó, tú eres Dios, tú lo puedes hacer. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él, sino que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. O sea, nosotros somos los hijos de la fe de Abraham. Amigos, Dios es un Dios que nos está pidiendo fe. Él, él no se mueve porque tú te pongas a llorar por tu necesidad. Merced necesita esto. No, no se mueve por mi necesidad. Dios se mueve por mi fe en la palabra de Dios. Voy a tener que creerle esa palabra, pero para que creas esa palabra vas a tener que leerla y escucharla, y vas a edificar tu fe y te va a levantar la fe en ti. ¿Ok? Y vas a poder ser una mujer de fe, un hombre de fe, un joven de fe. Vas a poder levantarte y vas a poder ser un hombre que realmente el mundo necesita ahora. Amigos, realmente necesitamos la fe. La fe, Dios es un Dios de fe. Nuestro Dios, Él es un Dios de fe, dice la palabra. Así que Él es un Dios de fe, nos requiere que tengamos fe.
Amigos, esta palabra, vuelvan a escuchar, les aconsejo, porque los versículos es importante que los vuelvan a escuchar, no tomen nota. Si desean realmente salud, sigan los pasos. Si desean prosperidad, si desean milagro que deseen de Dios, lo pueden conseguir con Dios. Busquen las promesas, busquen la palabra, y Dios le va a dar, porque por su fe en Él, por creerle a esa palabra que ustedes han buscado, Él va a darles el milagro que ustedes necesitan, porque somos los hijos de Abraham, los hijos de la fe. Muy bien, hermanos. Ahora, el primer paso que necesitamos para recibir la medida de fe, el comienzo para que Dios te dé ese nivel de fe que nos da todos los que comenzamos, esa medida es recibir a Jesús en nuestro corazón. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente que ahora está junto al Padre sentado a su diestra, sobre todo principado, potestad, autoridad. Él es Jesús. Hay que recibir a Jesús en nuestro corazón. Y ahí vamos a recibir la medida de fe, el comienzo. Pero esa fe va a ser incrementada, aumentada con la palabra de Dios. Vamos a orar juntas toda la siguiente oración. Tanto creyentes como no creyentes, a todos nos va a ayudar. Tanto los creyentes nos va a ayudar a confirmar nuestra fe en el Señor, y a los no creyentes vamos a invitar a Jesús a nuestro corazón para que Él se entrone en nuestro espíritu y Él sea el Señor de nuestras vidas. Muy bien, oremos juntos. Padre eterno, en el nombre de Jesús te adoro y te alabo, Padre. Gracias por la obra maravillosa de Jesús. Gracias porque Él es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Padre eterno, gracias por haber mandado a tu Hijo al mundo para salvarnos. Jesucristo, Hijo de Dios, en este momento, Jesús, te invito a mi corazón, te invito a mi vida. Eres mi Señor, mi Salvador, has muerto por mí en la cruz para salvarme. Te invito a mi vida, vive en mí, reina en mí, Señor. Y también te pido por mi familia para que también ellos te conozcan, Jesús. Gracias, amado Jesús. Declaro que eres mi Señor, mi Salvador, mi único Dios. Padre, gracias, amado Padre, por Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amén. Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a complementar esta enseñanza con los comentarios de mis hermanas. Y para eso, primeramente, le cedo la palabra a mi querida amiga Iris García. Adelante, Irisita, por favor. Gracias, Mechita. Buenas tardes, amigos de Reunión Cumbre con Jesucristo. Realmente que un extraordinario mensaje para todos. Se llama este mensaje, acuérdense, para que lo vuelvan a ver. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo decía el Señor. Necesita que nosotros desatemos nuestra fe en Él, en Jesucristo. Poder saber más sobre su obra que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Saber que tenemos un Dios que es omnipotente, que todo lo puede hacer Él, que es un Dios omnipresente, que está en todas partes, que es omnisciente porque todo lo conoce, todo lo sabe. Tenemos que saber que ese es el Dios, el Dios que es el Padre de nuestro amado Jesucristo. Todo eso está en la Biblia, amigo. Tenemos que, como decía nuestra hermana Mercedes, tenemos que leer la palabra, escucharla, repetirla, saber de sus promesas, cogernos de cada promesa de Jesús. Somos redimidos y justificados por Jesús en la cruz del Calvario. Él murió en esa cruz y nos redimió, nos perdonó los pecados, nos justificó para poder estar en su presencia del Padre, para poder entrar en su presencia a clamar, a orar, a pedirle, Señor, desata más fe en mi vida. Todos tenemos fe, pero cada uno tiene la cantidad que Dios quiere darnos. Pero si tú le pides, si tú clamas al Señor por esa fe, ¿cómo no te la va a desatar en tu vida? El Señor es bueno, Él nos ama, Él nos ha creado no para sufrir, no, Él nos ha creado para adorarlo, para bendecirlo, para ser agradecidos.
El Señor ve tu corazón, amigo, amiga. Sé agradecido por lo mucho o por lo poco que tienes. Sé agradecido. Hay principios en la palabra de Dios que tenemos que aprender para poder cumplir con nuestro Señor. Es la fe lo único que nos da esa posibilidad de estar en su presencia, saber que Él es un Dios vivo, saber que es un Dios que nos ama, saber que es un Dios que está esperando que tú te acerques, que tú lo busques. Cuánto nos alegramos por todos los varones, las mujeres, los niños, los jóvenes que han recibido hoy a Cristo en su corazón. Es un paso tremendo, es un comienzo para conocer a nuestro verdadero Dios, al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Amigos, qué alegría tan grande nos da que cada semana haya personas que hagan esta oración. Bueno, de entrega en tu corazón a Jesucristo. Bueno, amigos, te dejo ahora con mi amiga y hermana para su comentario, mi hermana Edith. Muchas gracias. Muchas gracias, Mechita, muchas gracias, Iris. Realmente cada instante en nuestra vida sentimos la importancia de la fe. En el mundo material en el que vivimos, en el que solamente se acepta lo que se percibe con los sentidos, frecuentemente escuchamos decir ver para creer. Aunque la visión nuestra es imperfecta, sin embargo, muchos consideran que solamente lo que se percibe con los sentidos es lo verdadero y dicen ver para creer. Pero ¿qué decimos los creyentes? Los creyentes decimos creer para ver, porque hay cosas superiores a la materia, superiores a la percepción física, que están vinculadas con nuestra naturaleza espiritual y con Dios. Muchas gracias, Mechita. Muchas gracias también a ti, Iris. Mientras escuchaba a María Mercedes, venía a mi mente la imagen bíblica de cómo a Tomás le dicen que Jesús ha resucitado, que está vivo, que lo han visto, que lo han tocado. Y él dice, mientras yo no lo vea, mientras no ponga mis dedos en sus llagas, en sus heridas, no creeré que ha resucitado, que está vivo. Y en ese instante Jesús aparece, ¿no? Y le dice, Tomás, mírame, pon tus dedos en mi herida y percibe, ¿no es cierto? Y en ese momento le dice Jesús a Tomás, porque tú has visto, has creído, pero bienaventurados son los que sin ver creen. ¿Y quiénes somos los que podemos creer sin haber visto físicamente? Nosotros no hemos visto físicamente a Jesús, ni lo hemos visto resucitado, pero creemos. Y gracias a eso, porque creemos, podemos verlo. Y por eso Él actúa en nuestras vidas. Gracias, Mechita, por la oración que es tan importante para nuestras vidas y porque en los tiempos en que vivimos necesitamos más fe que nunca hemos necesitado antes. Y ahora permítame pasarle la palabra a mi compañera y amiga Graciela para que nos haga su comentario y la despedida. Gracias, Edicita, gracias, chicas. Lindo tema. En verdad, nosotros como cristianos nos tenemos que mover bajo la fe, porque si no tenemos fe, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a creer lo que el Señor nos está diciendo que somos y lo que podemos hacer con Él? Entonces, la fe es confianza, es obediencia, es seguridad. Eso es la fe para nosotros, ¿no? Y qué bueno, hay que recordar, como dijo Mechita, que a todos el Señor, cuando lo recibimos en nuestro corazón, nos da una medida de fe, a todos por igual. Pero depende mucho de nosotros que esa medida la hagamos mucho mayor, más grande, y de qué manera es, oyendo la palabra de Dios, estudiando, meditándola, porque ahí está la fe, es creer que todo lo que está escrito, ¿no? Viene de Dios, y si viene de Dios, así tiene que ser. Entonces, obedecerlo. Así no lo entendamos, porque les soy sincera, yo tengo más de 30 años convertida, y de seguro que no entiendo todo lo que está escrito, pero sí el Señor siempre nos lleva a un algo específico donde el Señor nos habla y nos habla y nos habla de ese tema, ¿no? Qué lindo tema, qué lindo tiempo con ustedes, ¿no? Sabemos que si ustedes quieren crecer en la fe, tienen que seguir escuchándonos.
tienen que seguir buscándonos y escuchando esas lindas enseñanzas y esas reflexiones que el Señor pone en nuestros corazones para brindárselas a ustedes. Ha sido lindo que la fe crezca en ustedes a la medida que el Señor quiere que también crezca la fe. Es creerle, no solamente leer en su palabra, sino creer en la palabra, creerle a Dios y creer en Dios, porque si Dios lo dice, es porque así es. Ha sido un placer, como siempre le decimos, es un gozo grande. Que tengan un lindo tiempo con el Señor. Les deseamos de todo corazón que sigan aumentando su fe, que crezcan en Él, en confianza, en seguridad y en obediencia. Amén. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los haga resplandecer su rostro delante de ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz, en todos nosotros paz. La paz del Señor que esté siempre con ustedes. Chao, hasta la próxima.